hoja 115, carilla A, anteúltimo renglón de abajo hacia arriba, sexta palabra de derecha a izquierda. Amar Rabbi Elazar, Amar Rab Oshaya. Nos dice ahora Rabbi Elazar el nombre de Rab Oshaya. Kol shetibulo b'mashke, tzarich netilat yadayim. Hay una regla en general, no es exclusiva de la noche de Seder de Pesach, sino es una halajá general que se aplica en cualquier día del año. Toda comida que nosotros sumerjamos en algún líquido está detallado en la halajá que tiene que ser agua, aceite de oliva, leche, ¿sí?, etcétera. Son 7 bebidas puntualmente. Aquella persona que sumerge un alimento en alguna de estas bebidas o infusiones necesita netilat yadayim previamente. Esto, si bien tiene sus orígenes en leyes de pureza e impureza de Tumá y Tahará, y hoy en día nosotros prácticamente no aplicamos ninguna de todas estas leyes de pureza e impureza, sin embargo, en lo que respecta a la comida, así como tenemos también el netilat yadayim, el lavado de las manos previo al consumo del pan, que originalmente también era basado en los conceptos de pureza e impureza por el consumo de la terumá, etc. También con respecto a esta halajá, a este detalle de pureza e impureza, es aplicable también hoy en día en la práctica. Así determinó el Shulchan Aruch, tanto en Simán Kof Nun Het, cuando habla con respecto a la comida, como en la noche del Seder. Y nos dice lo siguiente: el concepto funciona de la siguiente manera. Todo el líquido tiene la característica y la capacidad de transformarse en fuente de contagio de impureza. Normal. Nosotros estudiamos en este mismo tratado al comienzo, ¿sí?, por la hoja 14, 15 y 16, etcétera, los conceptos de Ava Tum'a, Rishon Tum'a. Teníamos originadores, generadores de impureza, primer contagio, segundo contagio, el primer derivado, segundo derivado de impureza, e íbamos bajando. Pero tenemos un concepto muy importante. Los Jajamim nos enseñaron que las manos de la persona en estado normal son impuras. Stam yadayim sheniot de tum'a. Las manos de la persona, Jajamim decretaron que por más que nosotros desconozcamos que se hayan impurificado de alguna manera, ya que de hecho no existe que parte del cuerpo esté puro, parte impuro, entonces si al hombre nosotros lo consideramos puro es porque desconocemos que se haya contagiado cualquier tipo de impureza. Sin embargo, los Jajamim decretaron que nuestras manos siempre tengan condición de impuras, pero un nivel de impureza mínimo. Consideramos como derivado número 2, es decir, como que ellas ya recibieron la impureza de otra fuente que también a su vez ya fue contagiada de un generador de la impureza. Esto es, ya que las manos de la persona están constantemente en movimiento, tocando cosas, agarrando, poniendo, la persona se rasca, etc., no tiene normalmente la persona mucho control sobre sus manos. Es muy probable que haya tocado cualquier cosa que pueda llegar a estar impura o que pueda haber ensuciado sus manos, y con sus manos sucias tocar cosas puras, que tampoco es cabod y respeto. Entonces, determinaron, las manos tienen un nivel de impureza. Este nivel de impureza mínimo es problemático en cualquier líquido, ya que los líquidos, incluso en contacto con un segundo derivado de impureza, también ellas se impurifican, pero no solo se impurifican, sino que suben en el nivel de impureza y se transforman en rishon, pasarían a ser como derivado número 1, como si hubiese recibido impureza indirecta de un generador. No viene ahora al caso la explicación de por qué ese decreto de los Jajamim, nos diríamos mucho del tema, pero lo que sí tenemos que saber es que entonces ahora este líquido que está impuro tiene la capacidad de impurificar los alimentos que sumerjamos en él, ya que él, al estar en nivel 1 de impureza, derivado 1, puede contagiar a cualquier alimento común
Julín, alimento común y corriente, no alimento especial, ni de terumá, ni de corbanot, de ofrendas, alimento común, también se contagiaría de impureza. Y nosotros, como anticipamos, en este aspecto, incluso hoy en día debemos cuidar ese contagio de la impureza. Por lo tanto, previo a sumergir un alimento, por ejemplo, el hombre quiere tomar una masita y sumergirla, un cracker, sumergirlo, un biscuit, quiere sumergirlo, una galleta dentro de la leche. Entonces, la leche, si yo coloco mi mano adentro, mi mano al tener contacto con la leche, la impurifica. Y la leche ahora va a impurificar también al biscuit que quiero consumir. Estoy consumiendo ahora un biscuit impuro. Jajamín dijeron, lava tus manos previamente con recipiente como corresponde, Netilat Yadayim, lavado las manos original, se purifican las manos y ahora no hay ningún inconveniente en consumir, en sumergir y consumir. Y esto es lo que enseñó aquí Rabbi Elazar número 2 allá. Kol shetimuló b'mashke. Todo alimento que nosotros vamos a sumergirlo en alguno de estos líquidos, sarich netilat yadayim, necesita lavado de las manos previamente. Amar Rapapá, dijo Rapapá, en base a esto, shema minnahi hasa sarich leshaku beharoset. Aprendo yo de aquí que el maror, la lechuga que nosotros tenemos que consumir en la noche de Seder, debemos sumergirla por completo dentro del haroset, dentro de este dulce que vamos a ver luego sus características. ¿Por qué? Mishum capa, por el capa. Capa, tenemos dos explicaciones, nosotros vamos a tomar una que es aparentemente la explicación con la que se queda el Rashbam y que tiene sus orígenes en el Rabbenu Hananel, uno de los primeros exégetas de la Gemara, que la lechuga en aquella época solía tener un insecto que crecía dentro de la lechuga. Este insecto que crecía dentro de la lechuga era dañino para la salud de la persona. Si bien existe prohibición de la Torah de consumir insectos, hay ciertas situaciones y características en las que no estaría prohibido. Aquellos insectos que crecen dentro del producto, dentro de la fruta o dentro de la hoja, pero no tuvieron posibilidad de reptar porque estaban encerrados, ¿sí?, dentro de él y no tenían, no producían o no fabricaban una especie de cueva o túnel para poder movilizarse, sino quedaron estáticos en su lugar. Esos que no se iban a reptar, no hay prohibición de la Torah en consumirlos. Se pueden dar otras situaciones más, no vamos a entrar en los detalles, pero este insecto, por alajot de Tolaim, en base a las leyes de insectos, no estaba la prohibición de consumirlo. Entonces, nosotros no tenemos prohibición de consumirlo por parte de las leyes de insectos, pero sí tenemos problemas de consumirlo porque era dañino y perjudicial para la salud. Más, podemos decir, como dice Tosafot, que en la mayoría de hojas no se encontraba este insecto, en muy pocas hojas de lechuga se encontraba. Entonces, nuevamente, en lo que respecta a las alajot de Tolaim, a las leyes de consumición de insectos, no habría ningún problema y ni siquiera era quizás necesario tener que revisar esta hoja de lechuga, ya que no era común que se encuentre este insecto. De todas maneras, al ser que la ingesta de este insecto era dañino y casi mortal para las personas, entonces dijeron los Jajamín, tenemos que matar a este insecto para no dañar a la persona. Y si bien es extraño que se encuentre este insecto, y no hace falta ni siquiera revisar la lechuga esta por parte de este insecto puntualmente, Jajamín dijeron, mira, con respecto a la prohibición no hay problema, apoyémonos en la norma general que no suele tener el insecto, pero nosotros no queremos arriesgar la vida de ninguna persona. Hamir esa cantame y sura, es mucho más delicado el de poner en riesgo la vida de una persona que la prohibición de consumir algo inadecuado.
Entonces, por el consumo no hay problema, no hay prohibición, no, seguramente no se encuentra este insecto, pero poner en riesgo la vida de algún yehudí, entonces nosotros tomamos una precaución y hay que sumergirlo en el haroset, ya que el haroset, con su acidez, ya que, como vamos a ver, le agregaban vinagre, se hacía en base a manzanas ácidas, mata a este insecto y quita la posibilidad de peligrar la vida de la persona. Entonces, si nosotros hacemos un Netilat Yadayim antes de consumir el maror que sumergimos en el haroset, ¿por qué tenemos que lavarnos nuestras manos? Esto que nosotros lavamos nuestras manos me lleva a la conclusión de que nosotros debemos sumergir la hoja del haroset, de la lechuga por completo en el haroset para matar a este insecto. Esto es lo que dice aquí. Debemos sumergir la hoja de la lechuga en el haroset, mishum capa, para matar a este insecto que podría matar a la persona. Porque si no es necesario sumergir toda la hoja, alcanza con mojarla y humedecerla un poco. ¿Por qué nos exigieron el lavado de las manos? Todos sabemos que hace falta lavarse las manos antes de sumergir la lechuga en el haroset y antes de sumergir el apio o la verdura que corresponde a las distintas costumbres en el agua y sal, etc. Y dijimos que si no hay esa verdura, utilizábamos la lechuga también y la sumergíamos en el haroset. Y hay que lavarse las manos. ¿Y cuál es la necesidad de lavarse las manos? Si yo no voy a tener el contacto con el líquido, con el haroset, o con el agua y sal. Y si no tengo contacto con el agua y sal, no se impurifica el agua y sal. Y si no se impurifica el agua y sal, tampoco se va a impurificar la lechuga que estoy sumergiendo dentro de él. Si no, a la fuerza, es porque nosotros tenemos que sumergirla por completo. Y si sumergo por completo, entonces mis manos sí tienen contacto. Y al tener contacto, se contagia la impureza y automáticamente le contagia la impureza a la lechuga, etc. Por eso nos exigieron lavar las manos. Esto es lo que dice aquí. Y saca porque si no es necesario sumergirla, ¿cuál es la necesidad de lavarse las manos? Alanaga, si igualmente no está teniendo contacto con el haroset. Dice la Gemara, puede que sea correcto lo que tú estás diciendo, que se necesita sumergirlo por completo para matar, asegurarnos de matar al insecto, eso puede ser, pero no veo la prueba en base a lo que nosotros tenemos que lavar nuestras manos. Yo puedo perfectamente decir, de acuerdo a lo que estamos estudiando aquí, que no es necesario sumergirla por completo. De capa merhamay, y el insecto de solamente encontrarse cerca de la acidez que desprende el vinagre y las manzanas ácidas del haroset, ya alcanzan para ser como un vapor letal para el insecto y solucionamos el problema. Es la Netilat Yadayim. Y entonces, si así funciona, que no necesitamos sumergirlo por completo ni nada, apenas quizás acercarlo, entonces, ¿por qué tenemos que lavar las manos? Sencillo. Es por miedo a que quizás venga a sumergir un poquito más y tener contacto. De hecho, seguro que la persona tiene que tomar la lechuga y acercarla al haroset y que por lo menos tenga alguna cercanía o un contacto mínimo. Nos exigieron lavar las manos por miedo a que la persona sumerja un poquito más y ya tengan contacto. Es algo muy delicado, hilar muy fino. Por eso dijeron directamente que lavemos nuestras manos. Pero demostrar de aquí que se necesita puntualmente sumergirlo, no hay ninguna prueba. De Amar Rapapá. Y dijo también Rapapá, la inish maror de haroset, que la persona no deje la lechuga, hasa, no deje la lechuga en el haroset un tiempito. ¿Por qué no? Dilma agav halien de tablín, ya que quizás por lo endulzado, por los
condimentos que se le ponen, sea que le agregan azúcar, sea que le agreguen cualquier otro condimento que sea quizás medio dulce, como la canela, etc., Mabtil le maruré, le quita y le anula el amargor que tiene la lechuga. En la Torá, todo lo que nos exigió el consumo del maror, como decimos en la misma Agadá, por Vaimareru et Hayem, porque ellos amargaron la vida de nuestros hermanos y de nuestros ancestros. Entonces, la Torá dice, debes comer ahora una hierba amarga para sentir la amargura que ellos también sentían en aquel momento. Y si nosotros dejamos la lechuga en el jaroset y toman el gusto dulzón del jaroset, ya no sentimos la amargura, no cumplimos con la orden que nos impuso la Torá, o como estudiamos ayer, con la orden que actualmente hacemos por imposición de los jajamim, que dijeron que igualmente hoy en día debemos consumir el maror y necesitamos sentir el gusto amargo. Por lo tanto, tiene que ser algo rápido, se lo sumerge rápidamente, que alcanza para matar a este insecto y luego ya se lo come inmediatamente. Al ver Rab Chisda de Rabaná Ukva, lo estaba conduciendo y dirigiendo Rab Chisda a este Jajam Ukva, Bedarash, y en un momento le enseñó y le explicó la siguiente halajá. Natalia da betibul rishon, notelia da betibul sheni. La persona que lavó sus manos para sumergir en primera instancia. Tenía las verduras, como estudiamos 2 clases atrás, tomó la verdura, ni bien terminó de beber el vino reclinado hacia la izquierda del Kiddush, dijimos, llamamos la atención de los niños, ya tomando una verdura y sumergiéndola en agua y sal o en algún otro líquido. Ahí, de acuerdo a lo que acabamos de estudiar, es necesario entonces lavar nuestras manos previo a la inmersión de esa verdura, porque va a contagiar la impureza, como acabamos de estudiar. Igualmente, cuando va a llegar al jaroset y con el maror, tiene que nuevamente lavar sus manos. Es verdad que en el interín él va a tener que lavar sus manos para comer el pan, para comer la matzá. Antes de comer el maror, consumimos la matzá y hacemos necesidad también para el consumo de la matzá. Pero funciona igualmente de la misma manera, nos dice el Tosafot. Nosotros no necesitaríamos aparentemente volver a lavar nuestras manos. El mismo lavado de manos que se hace para sumergir es exactamente el mismo lavado de manos que se hace para el consumo de la matzá o para sumergir luego la lechuga en el jaroset. Dice igualmente, igualmente tiene que volver a lavar sus manos. Así le dijo Rab Chisda a Rabaná Ukva. Amuná Rabaná cambió de Rab Papá. Los jajamín de la yeshiva escucharon esta halajá y la repitieron delante de Rab Papá. Dijo Rab Papá, Ave alma Ismar. Esto es correcto, pero no fue dicho en relación a la noche de Pesaj. La noche de Pesaj nosotros ya tenemos estipulado que ese es el proceso. Ya con el primero alcanza. Esto fue dicho normal, durante el año. Si la persona durante el año quiso sumergir algo para consumirlo y lavó sus manos, normal. Luego no va a volver a sumergir. Es atípico, no es lo más común. Si luego nuevamente se le ocurre sumergir algún otro alimento, va a tener que lavar sus manos nuevamente, ya que él seguramente no estuvo atento a cuidar sus manos en el interín, porque no es usual que sumerjan la comida durante el año. Pero de darse en el año una situación así, vamos a exigirle que tenga que hacer nuevamente el lavado de las manos. A eso se refirieron ellos, pero no a la noche de Pesaj, de Isaac a Haitmar, porque si tú piensas que eso fue dicho aquí, en la noche del 15 de Nisan, la Malina tiene interesimne. ¿Cuál es la necesidad de que lave sus manos 2 veces? Jamás ya leía de Hadazimna. Él ya lavó sus manos primeramente y él ya sabe de antemano que luego va a tener que comer la matzá y va a tener que sumergir la lechuga en el jaroset. Él ya sabe, ya se lavó las manos. Él está ahora atento porque sabe que va a tener que sumergir y va a tener que comer la matzá. Y entonces cuida sus manos. Alcanza con la primera lavada de manos para toda la noche del Seder. Esto es claro, así dijo la papá. Dice la Gemara. Hambre.
dijeron, no estamos de acuerdo con tu planteo, Rapapá, que van de baile me maragadatabe alela, al ser que entre la primera inmersión, que la hizo inmediatamente luego del Kiddush, tenemos un proceso largo. El hombre tiene que decir conjuntamente con la familia toda la recitación de la Gadá, contar la salida de Mitzrayim, recitar parte del Halel, la primera parte del Halel, como vamos a estudiar más adelante. Dilma suje ashele date benagá. Es muy probable que la mente de él se haya distraído de cuidar sus manos. Él ahora está absorto en el relato de la salida de Mitzrayim, en el canto de alabanza a Boreolam diciendo el Halel. Se olvidó de que hay que comer. Ahora no estamos ocupándonos de comernos. Ahora estamos ocupándonos del relato de la salida de Mitzrayim. Y puede estar 1, 2 horas quizás relatando. La mente de él se dispersó de estar atento con las manos y que después va a tener que comer. Y por eso necesita nuevamente tener que volver a lavar sus manos. Y esto es lo que la Gemara dice. ¿Sí? Amarle un Rapapá. Le dijo a ellos Rapapá, Adrapa, al revés, Ajá Itmar, aquí, específicamente en la noche del 15 de Nisan, fue dicho que tiene que volver a lavar sus manos. Dice Kadatak be alma Itmar, porque si ustedes entienden que esto fue dicho en cualquier noche normal, la maldita de Tibule, ¿para qué tiene que sumergir 2 veces? ¿En el año? ¿Quién sumerge 2 veces? ¿Dijeron una alajá para una situación extraña, atípica y anormal? No. Era May. Ajá, Idmar. Entonces, ¿qué? Tú dices, Rapapá, que fue dicho para esta misma noche. Entinati Adaim, Teres Zimne la Malí. Jamás ya leía de Halazimna. ¿Para qué tiene que lavar 2 veces sus manos aquí en la noche del 15 de Nisan? Ya se lavó una vez y sabía que iba a comer otra vez. Amén. Explicaron y dijeron que van de baile me maragadata vealela dilma sujias heredate benaga. Sobre esto la Gemara nos dice, al ser que tiene que recitar la Gadá y el Halel, como dijimos recién, tenemos miedo que se haya dispersado su mente y haya tocado alguna parte de su cuerpo que esté transpirada, que esté sucia o cualquier otra cosa indebida. Entonces le exigimos nuevamente que tenga que lavar sus manos. Amar Rabá. Dice ahora Rabá, de hecho así nosotros hacemos en la práctica, que volvemos a hacer Netilat Yadayim, y dentro de los simanim, de las indicaciones que nosotros ponemos en el Seder, hablamos de Rochza, y Magid de Rochza, y antes hablamos Urhatz y Rochza, los dos son el lavado de las manos, ya que vamos con esta determinación de la Gemara, que necesitamos volver a lavar nuestras manos. Amar Rabá. Dijo a la Rabá, Bará matzá y atzá. Bará maror lo y atzá. Al momento de consumir la matzá, si la persona mastica, ¿sí? Al masticar, una persona siente el gusto y el sabor. Uno va masticando, va utilizando la lengua para ayudar a masticar. En la lengua tenemos las papilas gustativas y percibimos el sabor de la matzá. Pero, si nosotros tomamos la matzá, quizás la matzá que estamos acostumbrados, que es una matzá dura como una galleta, no podríamos quizás hacerlo a menos que la hayamos ablandado nosotros previamente con agua. Pero si nosotros tomamos la matzá original, que es aquella matzá que era blanda, como si fuese un pan pita, como si fuese un pan sin miga, uno puede tomar trozos de matzá y tragarlos directamente, ya que igualmente no le va a dañar la garganta, son blandos, se acomodan. Dice aquí, si la persona traga la matzá sin haberla masticado previamente, entonces no siente absolutamente ningún gusto, ningún sabor, como tomar una píldora, una cápsula o una pastilla de medicamentos, igualmente cumplió con la mitzvah. Se considera comer. Por más que no sentimos el sabor, se considera comer y cumplió con la orden de la Torá. Es verdad, originalmente es conveniente que la persona mastique y sienta el sabor para que sea una agilá, un consumo normal e importante, pero de haberla consumido de esta manera o tenía la medida justa
y sin querer a veces la persona distraído se atora y lo traga, le sirve también. Pero para maror no ya está. Con la lechuga no sirve. Con la lechuga, como nombramos anteriormente, necesitamos sentir el sabor. Por eso la Gemara nos trae este detalle aquí. Así como antes indicamos que no podemos dejarlo sumergido en el jaroset porque le vamos a quitar el amargor. Y si le quitamos el amargor no sirve. También si uno lo traga sin haber masticado y sentido su sabor amargo, no se cumple con la mitzvah. Para matzah o maror, y de matzah yatzah, y de maror no yatzah. Y si el hombre tomó la matzah con el maror conjuntamente y tragó de las dos conjuntamente, igualmente, con respecto a la matzah cumplió con la mitzvah, ya que no necesitamos sentir el sabor. Con respecto al maror, no cumplió con la mitzvah porque no sintió su sabor. Y justamente, como aclaramos en la clase anterior, al no sentir el sabor, dos clases atrás, perdón, al no sentir el sabor de la lechuga, no anula a la matzah. En la clase anterior, perdón, sí, en la clase anterior dije bien, en la clase anterior estudiamos que la matzah con el maror, uno es de la Torá y otro es de Rabbanán. Y no podemos comerlo conjuntamente ya que el maror anula el sabor de la matzah. Pero aquí, que no hay sabor del maror, entonces podemos igualmente cumplir con la mitzvah de matzah, ya que no necesitamos sentir el sabor de la matzah y no hay tampoco sabor del maror que anule el sabor de la matzah. Entonces cumplimos con el consumo de matzah, pero no cumplimos con el consumo del maror. Sin embargo, hay una situación tercera, que si tomó un trozo de matzah y de maror y los envolvió con alguna otra verdura o fibra y lo tragó directamente, ahí no cumplió con ninguna de las mitzvot. ¿Por qué no cumplió con ninguna, ni siquiera con la matzah? Si bien no necesitamos sentir el sabor de la matzah, no consideramos que consumió matzah en absoluto, ya que la matzah ni siquiera tuvo contacto con su boca y su garganta, ya que estaba envuelta por otro producto ajeno. Entonces eso no se considera ni siquiera que él hizo una ingesta correcta de la matzah. Amar Rab Shimi bar Asher, matzah lifnei kol echad ve'echad, maror lifnei kol echad ve'echad, ve'haroset lifnei kol echad ve'echad. Dijo Rab Shimi bar Asher, acorde a las usanzas de aquellas épocas que comían reclinados en divanes y no había una mesa en común para compartir, sino delante de cada persona solía traer una pequeña mesita que acomodaba al lado del diván y de ahí cada uno comía. Entonces, para la noche del ceder nosotros vamos a exigir que en cada mesa y mesa particular, en cada mesita particular de los comensales, haya matzah delante de cada uno y uno de ellos y maror también delante de cada uno y uno de ellos, conjuntamente con el maror, para apaciguar, como dijimos, y matar a este insecto llamado capa. Tiene que haber delante de cada uno y uno, ya que el consumo de la matzah no es como el consumo del pan de todo el año. Es agilá de mitzvah, es un consumo de mitzvah. Y nosotros decimos una verajá distinta. Aparte de recitar la verajá de Amotzi, recitamos la verajá de al-agilat matzah, verajá por el cumplimiento de un precepto. Entonces, aquí somos más exigentes y pedimos que esté inmediato al alcance de la persona la matzah y el maror, que también es consumo de mitzvah. Por eso, que delante de cada uno y uno de ellos haya una mesita, dice aquí, sí, Rab Shimi bar Asher, con la matzah, con el maror y obviamente el haroset para sumergir la lechuga, como acabamos de estudiar. Y ahora, aquella actividad que nosotros conocemos de retirar la matzah y el maror para despertar la atención, nos dice, eso solamente alcanza a retirar delante de quien está llevando y dirigiendo toda la lectura de la Agadá de la familia. Y no necesitamos retirar delante, ¿sí?, delante de cada uno y uno.
Sin embargo, Rab Huna Amar, Kul Huna Melifnei Mi Sheomer Haggadah. Rab Huna dice, no necesitamos que haya matzá delante de cada uno y maror delante de cada uno. Tanto la matzá como el maror, como el haroset, eso solamente delante del que dirige el seder es suficiente. Y él le repartirá a los demás. Que cada uno sea paciente y espere. Él dice la brajá y él consume inmediatamente. Ya con eso nos alcanza. El resto esperan hasta que les llegue, obviamente sin hablar. Esperan hasta que les lleguen y consumen, como hacemos de hecho nosotros también hoy en día. Que si bien compartimos una mesa conjuntamente, las mesas, Baruch Hashem, suelen ser muy grandes y amplias. Y suelen ser familias, Bnei Ainara, numerosas. Y a veces lleva su tiempito hasta que les llega a cada uno. Esto es similar a lo que está diciendo aquí Rab Huna. Y de hecho la Gemara nos dice, que Rab Huna. Así es como la Gemara determina que lo correcto es como dijo Rab Huna. Él solo, el que dirige, tiene todos los productos y elementos delante de él. Él recita las verajot y le reparte al resto de las personas. Ahora, la Gemara quiere analizar un poquitito este último detalle que nombró. Lama o krimet al-shulchan. ¿Por qué nosotros retiramos la mesa en donde se encuentra la matzá, el maror, etcétera, si todavía no hemos consumido de todo esto? El momento para retirar es antes de que se llegue a consumir la matzá y el maror. ¿Y por qué se lo retira? Amr del Bienay. Dijeron en la yeshiva del Bienay, de Sheyakiru Tinokot Veishalu, para que estén atentos y noten los niños una diferencia, algo extraño, y pregunten. Es evidente que cualquier niño, si ve que antes de sentarse a comer, retira la bandeja y la fuente con la comida, ¿qué va a preguntar? ¿Qué es lo que está pasando? Es verdad, nosotros no retiramos la mesa, y ya dicen los rishonim, que sería muy complejo hoy en día retirar la mesa. Antes era una mesita individual, era posible retirarla. Hoy en día que son mesas grandes, no podemos pretender que levanten la mesa y la retiren, que ni siquiera tendría quizás lugar donde colocarla. Lo que se hace es tomar sí la bandeja y retirar la bandeja. Algunos lo ponen en el extremo de la mesa, otros lo retiran por completo del comedor, pero esto está basado en lo que acaba de decir la Gemara. Y es evidente que cualquier niño se va a sorprender y le va a llamar la atención de que están retirando la comida y las matzot antes de consumirlas e ingerirlas. Y eso es para despertar la atención. Y le vamos a decir, no podemos comer hasta no contar lo que pasó. Y ahí el niño nuevamente va a indagar, ya está intrigado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Boreolá nos hizo grandes milagros. ¿Qué milagros? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y nosotros le relatamos la Haggadah y lo que pasó en la salida de Mitzrayim. Abayé, y nos cuenta la Gemara que en una oportunidad, aparentemente Abayé, inmerso en sus pensamientos y absorto en cosas elevadas, y Ativ Kameh de Rabbah se encontraba en la noche de ser delante de Rabbah. Hazad de Kamad le Tajami Kameh, vio que le retiraron la mesa que estaba delante de él. Amar luego Adai la Kajlinan, tu Kameakre Tajami Kamad, todavía no empezamos a comer, ya retiraron la mesa. Y estaba aparentemente distraído. Es extraño decir que Abayé desconocía de esta halajá, de esta ley y de esta costumbre de retirar la mesa. Entonces preguntó, Amarle Rabbah petartal milomar manishtana. Le dijo Rabbah, con tu pregunta nos has eximido de hacer las típicas y clásicas preguntas del manishtana. ¿Qué pasó que esta noche es distinta? Ya que tú, y quizás sin querer, hiciste una pregunta, has hecho una pregunta también referente a los cambios que hay aquí en la noche de Pesaj, ya con eso es suficiente para cumplir con la orden y el precepto que dijeron los Jajamim, como vamos a estudiar en la próxima clase, de preguntar e indagar por las diferencias. Ya con esa pregunta para nosotros fue suficiente.